Buenos días a todos. Me presento primero. Mi nombre es Alberto Rodríguez y pertenezco al PNAD en la parte de la Dirección de Inteligencia Artificial del Ministerio. Y un poco vamos a presentar este quinto webinar. Ya respecto a los anteriores, ya se hicieron las presentaciones del PNAD, de sus objetivos, su alineamiento con las iniciativas europeas y nacionales. Y se nos ha ocurrido ver cuál es la integración entre las perspectivas de la IA verde con las implicaciones tanto sociales como jurídicas, para poder llevar a buen puerto al final estos objetivos que estamos buscando como sociedad, que sea verde y todos los objetivos medioambientales que se busca desde Europa y España. Debido a mi background técnico, la principal analogía que se me ha ocurrido para presentar las dos ponencias es respecto a los modelos de IA. ChatGPT, una tecnología generativa muy en boca estos días, explotó en 2023, pero la tecnología ya se conocía, los primeros modelos de GPT en 2017. Y no fue hasta 2022-2021 cuando se pusieron unos guardarraíles a estos modelos que permitieron que fuesen útiles a las personas, porque antes teníamos esos modelos enormes, pero que no representaban ninguna utilidad ni al negocio ni a las personas. Pues eso es básicamente lo que estamos buscando. Eso es una serie de guardarraíles que no sea a nivel de personas, sino que alinear estos modelos a los objetivos, tanto sociales como jurídicos, que buscan nuestras sociedades. En esencia, estas son las dos charlas que vamos a presentar. Una a nivel jurídico de cuáles son estos guardarraíles que necesitan los modelos desde un punto de vista de nuestras sociedades para que sean alineados a nuestros objetivos medioambientales y de sostenibilidad. Y otro a nivel social, cuáles son los comportamientos o necesidades que van a necesitar las personas para poder buscar modelos que sean sostenibles o favorecer dichos modelos. Así que sin más dilación, doy muchas gracias a todos por estar presentes y mucho más a los ponentes que los voy a presentar ahora. En primer lugar, desde la Universidad de Coruña, tenemos a Verónica Bolón Canedo, que es la directora de cátedra de Inditex de la Universidad de A Coruña en IA de Algoritmos Verdes, que va a dar una pequeña introducción. Luego se va a dar una charla de estos guardarraíles de tinte social psicológico, tratada sobre las barreras y facilitadores del comportamiento proambiental, la perspectiva psicológica con aplicación en la IA, que para esta charla va a hablar Adina Dumitru, profesora del área de Psicología Evolutiva y de la Educación de la misma universidad que comentábamos. Y luego a partir de y media se va a presentar este otro guardarraíl desde un punto de vista más jurídico relativo a la ordenación jurídica de los algoritmos verdes, regulación o autorregulación. Y esto nos lo va a presentar Francisco Javier San Larruga, que es catedrático de Derecho Administrativo de también la Universidad de A Coruña. Muchísimas gracias a todos de nuevo y doy la palabra a Verónica. Muchas gracias. Bueno, yo solo muy brevemente, ¿no? Pues como este webinario es una colaboración con nuestra cátedra de Inteligencia Artificial y Algoritmos Verdes, pues presentar un poco en qué consiste. Es una cátedra con la empresa Inditex, financiada por el Ministerio de Transformación Digital y Función Pública, una de las cátedras de la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial. Y en nuestro caso tenemos 4 líneas de investigación, que son la primera, hacer que los algoritmos de inteligencia artificial sean más eficientes, lo que se llama también greening. La segunda es utilizar algoritmos de inteligencia artificial para resolver problemas relacionados con el medio ambiente, que es green by. Tenemos una tercera línea de robótica sostenible y una cuarta línea de las implicaciones éticas, sociales, económicas, jurídicas de los algoritmos verdes, y hemos pensado que como este es un aspecto que a veces no se contempla tanto, ¿no? Cuando se habla de los algoritmos verdes, pues por eso hemos pensado que era un buen tema para este webinario, y por eso entre los ponentes pues están 2 miembros del equipo que trabajan en esta línea. Y bueno, comentar también que en esta cátedra, además de toda esta parte de investigación, pues trabajamos también en la formación, desarrollando nuevos cursos para capacitar a profesionales y estudiantes a aprender más sobre los algoritmos verdes.
tenemos parte de transferencia, nos interesa mucho la colaboración con las empresas y somos muy activos también en actividades de divulgación, como se puede un poco considerar esta, y también proyectos de ciencia ciudadana, proyectos para llevar la ciencia a los niños, etc. Y era solo para presentar un poco el contexto de nuestra cátedra, de la que Adina y Javier forman parte. Y ahora ya le doy la palabra a Adina para que empiece con su presentación. Gracias. Muchas gracias, Verónica y Alberto. Ahí vamos. Pues muchas gracias por esta invitación para compartir un poco el trabajo que estamos llevando a cabo desde hace, 15 años en temas de barreras y facilitadores del comportamiento proambiental, en colaboración con expertos en inteligencia artificial. Lo que voy a presentar aquí es una parte muy pequeña de este trabajo, en primer lugar enfocada a cómo entendemos los estilos de vida sostenibles y cuáles son las barreras, ¿no?, que nos encontramos a la adopción de esos estilos que sabemos que ahora son fundamentales, pero que tenemos o nos cuesta un poco a nivel social y a nivel ciudadano un poco más extendido que consigamos esos cambios. Y eso se aplica, por supuesto, a temas de Green IA, ¿no?, de algoritmos verdes, porque si en general es difícil en cuestiones que son más cercanas, digamos, a nuestra experiencia diaria cambiar, cuando estamos hablando de algo que realmente no vemos, que es el impacto de los algoritmos, ¿no?, en el consumo de energía y en la sostenibilidad, en la huella de carbono, pues seguramente será todavía más difícil que concienciemos a la población en este sentido. Y también iremos hacia un ejemplo de la utilización de la IA en ese sentido que comentaba Verónica de la línea 2 que tiene la cátedra, el uso en este caso, de la simulación social, del modelado basado en agentes, para resolver problemas sociales, en este caso para modelar desde un punto de vista psicológico y social la aceptabilidad de ciertas medidas de política pública que van hacia la sostenibilidad o que buscan esa transformación hacia la sostenibilidad. Y un poco testear aquellas herramientas y aquellas claves que puedan hacer la diferencia en que haya mayor o menor aceptabilidad social y que evitemos lo que normalmente no queremos, pero sí ocurre en la práctica, que es la polarización social en estas temáticas. Bueno, en primer lugar, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de estilos de vida sostenibles? Se han definido de muchas formas, pero últimamente estamos haciendo mucho hincapié en conectar, ¿no?, la sostenibilidad desde el punto de vista social y del comportamiento con el impacto real en la huella de carbono, ¿no? Porque a lo largo de un poco las campañas de educación ambiental, cuando estas empezaron, ¿no?, hace 20, 25 años o más, se hacía mucho hincapié en comportamientos que concienciasen a la población hacia ser más responsables, ¿no?, por ejemplo, en temas de reciclaje y tal. Pero a veces muchos de estos comportamientos que se fueron fomentando realmente tenían un bajo impacto en la reducción de huella de carbono. Ahora estamos en otro escenario y para esto estamos adoptando esta perspectiva del Acuerdo de París, donde los diferentes países acordaron que en base a la ciencia disponible, ¿no?, que lo que necesitábamos era reducir nuestra huella de carbono global a un nivel que no supere, el aumento de temperatura no supere un incremento de 1,5 grados centígrados en comparación con la base preindustrial. Aquí tenemos una perspectiva, ¿no?, un escenario según el IPCC, según el último informe del IPCC, que vemos que si continuamos en la senda en la que estamos actualmente, pues en 2100 llegaríamos a un incremento de 3,5 grados centígrados, con lo cual estamos viendo que más que nunca no nos queda quizá mucho tiempo para emprender estos cambios significativos. Y por supuesto, seguro que aquí en este público estamos todos muy concienciados con el tema, pero siempre nos gusta decir también que a veces
hay cierta confusión ciudadana o pública acerca de qué importa una subida de 1,5, parece poco, ¿verdad? Pero utilizamos esta comparativa con la temperatura corporal, ¿no? En realidad, cada grado importa e importa muchísimo, y aquellos que estamos familiarizados con los escenarios, ¿no?, de proyección del informe intergubernamental del cambio climático, del panel, estamos viendo que una subida ya de 2 grados, de 3 grados, tiene consecuencias bastante dramáticas en todos los sectores. En este proyecto en el que abordamos esta temática, es un proyecto de investigación del programa Horizonte 2020 con muchos socios, como se puede ver, muchos institutos de investigación de toda Europa, que tuvo como objetivo pues, estudiar, por un lado, cuáles son aquellas opciones de comportamiento que tienen un alto impacto en la reducción de la huella de carbono, qué tipo a qué nivel deberían asumirse estos comportamientos para que realmente consigamos ese objetivo de 1,5 de reducción, y en qué áreas de la vida diaria, en qué áreas de consumo también podemos conseguir reducciones significativas adoptando otros estilos de vida. Sobre todo, el proyecto abordó 4 áreas diferentes que sabemos que son las de más impacto en temas de huella de carbono cuando se trata de los hogares, y estas áreas fueron la nutrición, la energía, la vivienda. La energía y la vivienda se trataron juntas realmente, y también la movilidad y el ocio fueron las áreas que abordamos en este sentido. Para enmarcar un poco el tema, lo primero que hemos hecho en el proyecto fue realmente analizar qué ocurriría si solamente en este intervalo, ¿no?, la política pública fomentase cambios tecnológicos muy significativos hacia la sostenibilidad, hacia la eficiencia energética, por ejemplo. Según uno de los escenarios más ambiciosos planteados en el informe sexto del IPCC, que plantea, por un lado, medidas de tecnologías limpias muy significativas en un escenario todavía de crecimiento económico. Y aquí tenemos la perspectiva, ¿no? Quizá este gráfico es un poco difícil de entender, pero básicamente proyectando estos cambios hacia 2030 y hacia 2050, lo que estamos viendo es que los únicos países de la Unión Europea que se espera que tengan huellas de carbono por debajo del umbral de 1,5 serían Eslovaquia, Croacia y Eslovenia para 2030. Ningún otro país cumpliría con este objetivo realmente en el 2030. Y en el 2050 ya no tenemos ningún país que pudiese cumplir con este objetivo, con lo cual estamos viendo, esto es muy importante porque estamos viendo que no es suficiente sin que haya cambios significativos también en el consumo y en los hábitos de los hogares. Por supuesto, cuando analizamos la huella de carbono individual o doméstica, hay diferentes formas de calcular esa huella de carbono. Hay mucho debate científico también en ese sentido. En general, a nivel de país, ¿no?, se utiliza una huella de carbono basada en la producción que ocurre dentro de las fronteras del país. Y lo que hacemos, obviamente, principalmente en casa es consumir alimentos, productos, energía. Y muchos de esos cálculos excluyen, por lo tanto, lo que está producido fuera de las fronteras del país, ¿no? Lo que hicimos en este proyecto fue calcular una huella basada en el consumo de los hogares, que incluye lo que se produce dentro de las fronteras del país, pero también lo que se produce fuera y se consume dentro de las fronteras, en este caso, por ejemplo, de España, aunque el proyecto trató 5 países diferentes, que fueron Alemania, Hungría, Letonia, España y Suecia. Lo que hicimos fue, en primer lugar, identificar, como comentaba antes, aquellas opciones de estilo de vida que tienen un alto impacto. Y para eso, pues, tuvimos que hacer muchas cosas, revisar a fondo toda la literatura científica sobre el tema, porque realmente ha habido estudios en diferentes países que han ido calculando, ¿no?, el impacto de diferentes opciones en la huella de carbono, aunque todavía hay debate para algunas de estas opciones. También lo que hicimos fue, eso dio lugar a una lista muy larga de opciones de estilo de vida que, con el consenso de muchos expertos, tanto implicados en el proyecto como externos al proyecto, la lista se fue acortando para agrupar las opciones en 3 categorías: opciones de bajo impacto, de medio impacto y de alto impacto.
Realmente lo que conseguimos al final fue identificar en cada una de las 4 áreas de comportamiento cuáles son aquellas opciones que más conseguirían en reducción de huella de carbono. Y lo que podemos ver aquí es que realmente los mayores cambios se darían, en este caso estamos hablando en España, ¿no? En el área de la movilidad, donde a partir de adoptar opciones como cambiar el uso del automóvil por medios más sostenibles, como caminar o andar en bicicleta, sustituir el coche por el uso del transporte público, e incluso la transición hacia automóviles eléctricos, tienen un efecto de hasta 40% de reducción en la huella de carbono. Me olvidé comentar que en la huella de carbono promedia en España la hemos calculado, esto es la huella media, esto tenemos que entender que siempre es un constructo, ¿no? Pero en este momento es de 5,6 toneladas de carbono y la reducción para cumplir con el objetivo de 1,5 para 2050 es bastante significativa, tendría que llegar a por debajo de 1 tonelada per cápita, ¿no? en el caso de España. En vivienda tenemos también diferentes opciones que darían un buen resultado, como por ejemplo las más significativas son sustituir los sistemas de calefacción actuales por bombas de calor, reduciría hasta un 15% las emisiones de los hogares. También las opciones que incluyen caldera de biomasa, por ejemplo, tienen una reducción de hasta el 10%. En el área de la nutrición, que es un área muy significativo también en temas de emisiones, cambiar a una dieta vegana o reducir los productos de origen animal en la dieta tendrían un efecto de hasta un 10% de reducción. Y finalmente, en el área del ocio, reducir el uso del vehículo privado por diferentes aficiones, ahí hay un error en la presentación, y por temas de ocio disminuiría hasta un 20% las emisiones de gases de efecto de invernadero. Lo que, como se puede ver en el área del ocio, realmente son las opciones ligadas a la movilidad las que tienen más alto impacto. Las quisimos, no obstante, separar y el área del ocio la tratamos como un área separado, porque realmente en este caso es donde, bueno, se puede decir que tenemos más libertad de elección, ¿no? Podemos elegir a dónde vamos, cómo vamos, qué hacemos en nuestro tiempo de ocio y qué tipo de movilidad utilizamos. Lo que nos interesaba también en este caso, hablando de las implicaciones sociales, ¿no? de diferentes opciones de estilo de vida, es realmente en qué medida estas opciones son aceptables o no para la ciudadanía. Y en ese sentido hemos organizado una serie de talleres que llamamos de pensamiento ciudadano, con una ciudadanía muy diversa. Hemos intentado representar la diversidad que tenemos sociodemográfica, ¿no? en cada uno de los países estudiados para indagar en el tema de la aceptabilidad. Y aquí, obviamente, como seguro que nos lo esperamos, no tenemos tan buenas noticias, ¿no? En realidad, las opciones más aceptables tienden a ser las de medio o bajo impacto, como por ejemplo evitar el desperdicio de alimentos en el hogar, aunque esta es una opción con impacto relativamente significativo, bajar la temperatura en el hogar, instalar una iluminación eficiente, el uso de aparatos domésticos de bajo consumo en el hogar o medidas de aislamiento adecuado del hogar son las más aceptadas en España, por ejemplo, en el contexto español. Sin embargo, opciones como cambiar a una dieta vegana, reducir el uso de productos de origen animal en la dieta o compartir aparatos domésticos con otros hogares son opciones menos aceptables, ¿no? Que se ven menos aceptables y menos factibles. Y si os preguntáis si vemos grandes diferencias entre diferentes países, no vemos tan grandes diferencias, ¿no? A esto sí que, aunque hay a veces algunos aspectos culturales que puedan influir en la aceptabilidad de diferentes opciones, lo que estamos viendo es que tiende a ser común en todos los países estudiados, a pesar de la diferencia geográfica, cultural, socioeconómica, ¿no? entre los países elegidos. Tiende a haber una inclinación a aceptar las opciones que requieren menos esfuerzo y tienen también un menor impacto en la reducción de huella de carbono y considerar menos factibles las opciones que requieren un cambio más significativo. Entonces nos hemos preguntado cuáles son las barreras y facilitadores, ¿no? Para realmente promover estos cambios de manera significativa en los hogares.
Y este tema lo hemos abordado tanto desde la perspectiva de la responsabilidad individual y también de las transformaciones sistémicas necesarias. Una de las preguntas que recibimos siempre cuando presentamos estos resultados es si realmente estamos echando la culpa al individuo, ¿no? Y nada más lejos de la realidad en este proyecto y en general en los estudios de comportamiento, porque sabemos que el comportamiento está sometido a muchas influencias que son estructurales, que son sistémicas y que necesitan fomentar y facilitar realmente el comportamiento sostenible. No obstante, sí hay una parte de factores psicológicos que solemos analizar y estos incluyen la motivación para el cambio de comportamiento, también las oportunidades que existen, y aquí es donde ocurre esta interacción entre los factores estructurales y los factores individuales, y las habilidades para llevar a cabo, incluido el conocimiento, ¿no? Para llevar a cabo los cambios en estilo de vida. No obstante, como comentaba, también somos muy conscientes y analizamos las dificultades que vienen derivadas de los contextos en los que se mueve la vida diaria, ¿no? Y en este sentido, las estructuras económicas, políticas, sociales, tecnológicas que pueden facilitar o impedir la adopción de estilos de vida bajos en carbono. En este proyecto hemos tenido varias metodologías para abordar esto, talleres multisectoriales con diferentes tipos de stakeholders y también expertos. Es un estudio de encuesta para identificar todas aquellas barreras, y realmente las recomendaciones del proyecto van mucho en la dirección de cambiar, ¿no? Elementos de política pública, elementos de regulación, de los que va a hablar Javier también, temas de estructura económica, de objetivos también, de cómo se conceptualiza el bienestar en nuestra sociedad, que está muy ligado a un estilo de alto consumo, ¿no? Y también otras barreras sociales que tengan que ver con la normativización social de comportamientos y elecciones de estilo de vida que suelen ser muy poco sostenibles. Hablando de eso, por ejemplo, en España, una de las cosas que sabemos que tendría un alto impacto es la reducción de espacio vital que tenemos, ¿no? Por debajo de 20 metros cuadrados por persona, ¿no? Per cápita. Y realmente esto sí que suele ser una opción también muy poco aceptable, ¿no? Para muchos ciudadanos. Esto depende un poco del país también. En ese sentido, al haber estudiado desde varias perspectivas las dificultades que tenemos para el cambio en los estilos de vida y en el consumo de los hogares, nos interesaba ver qué ocurre si cuando tenemos política pública, digamos, más valiente de cambio hacia la sostenibilidad, sabemos que muchas veces lo que ocurre es que las primeras reacciones suelen ser polarizadas, ¿no? Hay una parte de la ciudadanía que quizás defiende una política diferente y hay una parte de la ciudadanía que protesta, y normal suele haber mucha protesta social acerca de, por ejemplo, pues, reducir el uso del vehículo privado dentro de las ciudades, etc. Y en este sentido nos interesaba ver de qué manera podemos simular los procesos de aceptabilidad o no aceptabilidad social a través de herramientas expertas, por ejemplo, a través del modelado basado en agentes, y que esos modelos sean sofisticados, digamos, desde el punto de vista psicológico. Y esto lo hemos hecho también en varios proyectos. Aquí ofreceré solo un ejemplo. Es un proyecto que llevamos a cabo sobre la innovación social en temas de energía en las ciudades desde la perspectiva de la política pública. Y en el caso de España, lo que analizamos fueron la política de supermanzanas o la política de islas 100% renovables, ¿no? El objetivo de conseguir que haya islas 100% o sitios 100% renovables, pero en este caso eran las islas. Estudiando casos en el caso de España como Vitoria-Gasteiz o Barcelona, para el tema de la supermanzana, y también islas como el Hierro, y teníamos la isla de Samsø en Dinamarca, por ejemplo, también como estudio de caso, sobre el tema de la producción sostenible y renovable de energía que consiga el objetivo de islas 100% abastecidas con energía renovable. Como decía, lo que nos interesaba es cada uno de estos lugares ha emprendido esta política y se ha enfrentado a una serie de fenómenos sociales, con lo cual teníamos suficientes elementos y datos como para poder simular qué ocurre en estos casos. Y lo que hemos hecho es simplemente pues, utilizar modelado basado en agentes, modelando, ¿no? en un sistema experto, en un sistema de inteligencia artificial, diferentes
actores implicados en este proceso, por un lado la ciudadanía, pero otros actores relevantes como el ayuntamiento, la oposición política, diversas asociaciones implicadas y la prensa como un agente importante también en este caso. Uno de los aspectos más destacados y quizá más difíciles a veces de modelar es modelar adecuadamente las redes sociales. En este caso no me refiero a X y Facebook, sino las redes sociales reales, aquellas redes en las que nos movemos de contactos, de amigos, de vecindario y que nos influyen en nuestra opinión y en nuestro comportamiento de aceptación de una política. Y ahí utilizamos datos del censo y también datos preexistentes, mucha teoría psicológica para simular de forma realista las relaciones que se dan entre la ciudadanía, las relaciones de influencia que se puedan crear en sitios como, por ejemplo, una ciudad, y en este caso utilizando datos de Vitoria y de Barcelona. También nos interesaba pues conocer el punto de partida, digamos, nos interesaba ver si la ciudadanía cuando empezó este proceso estaba a favor o en contra, y ver cómo ha ido esta evolución y simular cómo se podría haber influido en la aceptabilidad o no de estas políticas a través de diferentes medidas. Una de las medidas que queríamos tomar o que queríamos probar, ¿no? Que queríamos modelar, fue la de adaptar las campañas de comunicación y de participación pública hacia las necesidades fundamentales y el orden de prioridades en las necesidades que da la ciudadanía. Y en este caso, por ejemplo, pues nos interesaban las necesidades de confort, prestigio, participación, contacto social, calidad ambiental y bienestar. Estas necesidades no nos las inventamos nosotros, sino que fueron identificadas a partir de encuestas como las más importantes para la ciudadanía en esta temática. En este sentido, tuvimos que, de nuevo, tirar de mucha teoría psicológica y sociológica para modelar de qué manera las personas consiguen la información sobre esta temática, por ejemplo, en este caso, sobre el proyecto de Supermanzana, y de qué manera debaten y se influyen mutuamente. Y para eso tuvimos que modelar qué confianza hay en esas relaciones sociales, a quién se le considera como una fuente de fiar y quién nos influye, ¿no? en ese sentido. Para representar la población y si modelamos, digamos, utilizamos datos de ciudadanos reales a partir de encuestas representativas que llevamos a cabo en las dos ciudades. En este caso, el ejemplo que está aquí se utiliza el ejemplo solo del barrio de Poblenou en Barcelona, que fue uno de los barrios en los que se implementó este proyecto, uno de los primeros. A partir de esos cuestionarios modelamos ciudadanos reales con características reales, digamos, psicológicas también y sociodemográficas. Y obviamente en el modelo no se modelaron solo los 265 que fueron encuestados, sino que a partir de los datos censales de Poblenou y los perfiles de población sociodemográficos obtenidos de los datos censales, se modeló la población entera, digamos, de la ciudad. Para poder ver esta evolución desde el punto de inicio al punto final, utilizamos unas preguntas que les hicimos a los ciudadanos sobre en qué medida estaban de acuerdo con el proyecto cuando empezó y cuál sería su voto si el día de mañana hubiera una consulta pública y habría que votar para el desarrollo de nuevas supermanzanas en Barcelona. Y ahí podemos ver los porcentajes. Esta metodología tiene ciertos límites porque el tema de, al no haber podido recoger datos de aceptabilidad en tiempo real cuando el proyecto empezó, porque este proyecto se llevó a cabo cuando ya las supermanzanas estaban implicadas, el punto de partida puede tener un sesgo, ¿no? Porque realmente estamos hablando de lo que recuerdan los ciudadanos sobre el punto de partida, pero era lo mejor que se podría hacer en este caso. Como comentaba, lo que queríamos es ver si podemos, desde la perspectiva también de la colaboración con la política pública, modelar diferentes estrategias que se podrían haber utilizado y ver los resultados que hubieran tenido. Por ejemplo, si se hubiera mejorado el sistema o las estrategias de participación ciudadana en el codiseño de estos proyectos, que hubo un proceso de participación con diferentes resultados en diferentes lugares, ¿no? Poblenou, al ser uno de los primeros,
El proceso de participación tuvo ciertos fallos y creó mucha polarización también. El segundo, lo que nos interesaba es de si las campañas de comunicación por parte del ayuntamiento podría haber sido mucho más enfocada a necesidades específicas y de esta manera si esto hubiera influido en el resultado final. Y finalmente, modelar ciertas campañas de educación ambiental combinando las estrategias de sensibilización con estrategias de participación. Todos estos escenarios tuvieron cierto resultado, pero aquí quería hablar solamente del que más impacto tuvo en la simulación, mejores resultados daba en la simulación. Y esta fue el escenario 2, como se ve ahí, las campañas de comunicación que abordan necesidades específicas. En esto, ¿cómo lo hemos modelado? Pues como hemos modelado un proceso en el que las actividades preparatorias del proyecto de Supermanzanas hubieran sido alineadas con las necesidades prioritarias de los vecinos del barrio. Esta campaña de comunicación en la simulación se planteó que hubiera sido bimestral durante 2 años, en un momento clave del desarrollo del proyecto de 2015 a 2017. Y analizamos 2 variantes en estos escenarios. Uno fue orientados a toda la población y ahí tenemos las necesidades que la campaña de comunicación con mensajes específicos hubiera abordado, y también los escenarios, un escenario de orientar esta campaña solo a las familias con hijos, que sabíamos que son un público muy relevante en el caso de las supermanzanas. Aquí podemos ver los resultados, ¿no? El escenario al final que mejor resultado da es el que tenemos de orientar la campaña de comunicación a las necesidades de toda la población. Podemos ver ahí qué ocurre. Tenemos una subida de una base de 60% a una base de casi 80% de aceptabilidad, solo con 20% en contra. Los otros escenarios consiguen algunos resultados, pero no son tan significativos como en el caso de este proyecto. Cuando presentamos y debatimos estos resultados con el Ayuntamiento de Barcelona, ellos realmente estaban encantados con esto, ¿no? Porque decían que sí, la campaña de comunicación realmente hubiera llevado menos esfuerzo hecha de esta manera y no hubiera sido menos costosa que un proceso intensivo de participación, que lo hicieron y sabían que era importante hacerlo igual, pero mejorar o hacerlo incluso más intenso de lo que lo habían hecho les parecía imposible en términos de costes y de tiempo que hubiera llevado, ¿no? Entonces, el hecho de que pudieran conseguir algunos de esos objetivos con una mejor campaña de comunicación fue algo que tuvo cierta buena acogida, en este caso con el ayuntamiento, y también se estaban planteando introducir estos cambios en las próximas supermanzanas, porque Barcelona sigue con este proyecto y sigue implementando esto en diferentes barrios. Así que aquí podemos ver un ejemplo de cómo a través de herramientas expertas, a través de algoritmos que nos puedan ayudar a simular poblaciones reales. En este caso, muy importante que las poblaciones reales realmente tengan un grado de veracidad, ¿no? Psicológica, de realismo en el comportamiento. Podemos utilizar estas herramientas para informar la política pública e informar las medidas que se estén tomando para quizá fomentar aceptabilidad de medidas que nos llevarían a cumplir ese objetivo de 1,5 grados centígrados que no superemos esa subida para el año 2100. Y con esto ya está. Si hay cualquier pregunta o comentarios, encantada de responderlas. Muchísimas gracias, Adrián. Continuamos con Francisco para la parte de jurídica. Perfecto. Bueno, buenos días a todo el mundo. Cambiamos un poco el asunto que nos ocupa de la sostenibilidad, pero tengo que decir que el tema psicológico cada vez tiene más importancia en el mundo jurídico, y de hecho pues se está desarrollando una política que a veces es de nudging, ¿no? De empujoncito a la ciudadanía, porque a veces si no funcionan los instrumentos. Pero estamos en Europa, voy a hablar como europeo, se sabe que Europa regula, Estados Unidos innova, se dice, China produce, otros dicen copia, y entonces vamos a ver un poco la regulación
pero de la perspectiva de la inteligencia artificial desde los instrumentos de la propia inteligencia artificial, porque mucho se ha hablado se ve ya, ¿no?, la presentación, mucho se ha hablado de cómo la inteligencia artificial puede hacer un gran favor, está haciendo un gran favor a la política ambiental, pero vamos a ver un problema oculto, y es que, y se ha expresado así, de que la inteligencia artificial está promoviendo un enorme costo energético también de agua, de esos centros de datos, ¿no?, que nos conectamos todos, que los ciudadanos no somos conscientes de que la utilización de la inteligencia artificial está generando un impacto energético muy importante. Mi presentación quiere simplemente, sobre la base de unas pequeñas ideas preliminares, ver un poco cómo realmente ha calado en el desarrollo de la inteligencia artificial la sostenibilidad no en el sentido que antes se ha dicho de la propia infraestructura de la inteligencia artificial tiene que ser respetuosa con el medio ambiente, y esto está asumido en todo el mundo, pero no interiorizado en la normativa. Y acabaremos con qué está haciendo Europa. Europa es la potente instrumento de normatividad, y también lo es en la inteligencia artificial, pero con algunas incertidumbres. Hablamos del Green In, y esto afecta no solo en lo que está estudiando el grupo de Verónica Bolón, cómo lograr, ¿no?, unos algoritmos más que tengan una eficiencia energética mayor, porque esto afecta al software, pero también al hardware, a las redes, afecta a los centros de datos. Esto es algo sistémico, pero vamos a referirnos solo a el greening y qué diría la normativa. Normativa que le preocupa, pero lo que preocupa a los técnicos, no cómo medir el impacto de un algoritmo, cómo medir el coste energético de un centro de datos. Esto está preocupando y esto está siendo objeto de estudio y de normativa. Hablamos de normativa, hay varios modelos normativos. No pensemos solo en la regulación. Europa es una campeona de la regulación con la regulación de inteligencia artificial, aunque, ojo, se habla mucho del reglamento de inteligencia artificial del año pasado, pero es que ya China tiene su reglamentación, Estados Unidos, Biden aprobó su orden ejecutiva, que luego el nuevo presidente la derogó inmediatamente, pero hay otras opciones interesantes. La autorregulación del mercado de las empresas, que puede tener alguna utilidad en algunos casos, y otro concepto que está cobrando protagonismo en el mundo tecnológico es la corregulación. Regular los poderes públicos junto con el mundo socioeconómico, que también iría en la línea innovadora de las políticas de co-creación. Entonces hay estas posibilidades que vamos a ver muy rápidamente. Nos encontramos ante dos revoluciones tecnológicas enormes, ¿no? Se trata de compatibilizar la revolución digital a la que estamos asistiendo en sus diferentes fases, pero también la transición ecológica, que es vital para nuestra vida, ya no solo oportuna, adecuada, estética, es que está en juego en nuestra vida. Y en Europa tenemos desde el Green Deal, desde el Pacto Verde, que la nueva comisión lo mantiene, aunque veremos con algunas incertidumbres, pero tenemos también por delante una agenda digital. Y entonces la confluencia de estas dos revoluciones, de estas dos agendas, se concretan, y lo vamos a ver en el caso de los algoritmos verdes. Pero llega una noticia quizá no muy agradable para los ambientalistas, ¿no? Y es que de repente nos hemos encontrado que una regulación muy estricta puede poner en juego la competitividad de nuestras empresas. Empresas que, por cierto, en el mundo de la inteligencia artificial no son las más abundantes en el mundo mundial, sino que tenemos empresas importantes, pero no, la mayor parte están fuera de Europa. Y entonces Draghi, gran experto, hace ese informe, y entonces la Comisión Europea, la nueva Comisión Europea, se propone esta brújula para la competitividad, donde no renuncia a la descarbonización hasta el 2050, pero habla de una simplificación. Y esto veremos que puede tener un elemento más o menos restringido a lo que ha sido el Pacto Verde muy potente que la anterior comisión promovió. Estamos en España. España, tengo que decir que es uno de los países más implicados en ese interés, ¿no?, de que nuestra revolución digital, la inteligencia artificial, siga ese cauce de la sostenibilidad. Porque aquí tenemos nuestra ley de cambio climático,
que muy claramente habla en concreto de diseñar los algoritmos energéticamente eficientes, que es un aspecto de la sostenibilidad en inteligencia artificial. Incluso nuestra Carta de Derechos Digitales, que es un instrumento soft law, pero que lo dice, o nuestra última versión de la Estrategia de Inteligencia Artificial del 2024, que habla claramente de que el almacenamiento, los centros de procesamiento de datos tienen que ser sostenibles, ¿no? Nuestro compromiso es clave, pero eso depende también de nuestro entorno, de la globalidad y también de la Unión Europea. Realmente ha sido a nivel internacional donde se ha promovido ese compromiso de que la inteligencia artificial tiene que estar acorde con la sostenibilidad ambiental. Y aquí recojo, hay muchos instrumentos. Se acaba de terminar y está la ratificación de los Estados el nuevo convenio internacional primero del Consejo de Europa para la inteligencia artificial, que tiene un contenido muy pequeño en este tema que estamos viendo. Pero este documento, que es de UNESCO, por tanto Naciones Unidas, es una recomendación, pero aquí es uno de los instrumentos internacionales donde hay más contenido de sostenibilidad, donde no solo es que la inteligencia artificial pueda colaborar a las políticas ambientales, a la Agenda 2030, sino también que la propia inteligencia artificial tiene que estar comprometida en la protección del medio ambiente a través de un ahorro energético en el consumo creciente, ¿no?, de los instrumentos de inteligencia artificial, el consumo de agua, que a veces se olvida. El agua también es enorme, ¿no?, en la necesidad del enfriamiento de estos centros de datos. Es un instrumento que me ha parecido muy relevante. Instrumentos que hay por el mundo, como la Carta Iberoamericana de Inteligencia Artificial, que también tiene ese compromiso de que la propia inteligencia artificial se construya, se diseñe conforme a la protección ambiental. Y cito aquí de forma internacional a este documento de la OCDE, que son recomendaciones, pero que en la revisión del 2024, del año pasado, se incorpora, a diferencia de la versión del 19, un componente de sostenibilidad ambiental de la inteligencia artificial bastante llamativo. Y en Naciones Unidas, la Agencia de Medio Ambiente, que ya no es muy conocida, es la UNEP, la Agencia de Protección del Medio Ambiente, que en su último estudio incide mucho, ¿no?, en este documento, Artificial Intelligence End-to-End, advierte que es necesario valorar el impacto de la inteligencia artificial, su huella ecológica, su huella de carbono, desde diferentes perspectivas: el software, el hardware, la extracción de materias primas, los residuos electrónicos, incluso una materia de la profesora Adina Dumitru, los cambios conductuales. Ser consciente de que activar un instrumento de inteligencia artificial puede conllevar gasto, aunque no estemos dispuestos a renunciar a él. Bueno, pero ¿qué ha hecho la Unión Europea? La Unión Europea es muy famosa en el mundo en este momento por la regulación. Decía antes que no es el único entorno que ha regulado. China mismo, Estados Unidos antes de Trump, ha habido regulaciones, hay muchas estrategias, ha habido regulación. Pero en la Unión Europea, desde la perspectiva digital, tenemos esta Carta de Derechos y Principios Digitales, es un soft law, pero que contiene un capítulo sostenibilidad, pero dirigido a que la implantación de las tecnologías digitales tienen que estar de acorde con la transición ecológica. O sea, justamente incide en nuestro tema. Lo más famoso, sin duda todos sabrán, es el reglamento que se aprobó el año pasado, que fue como el gran, ¿no?, referente mundial, ¿no?, de la regulación de inteligencia artificial. No tenemos tiempo a entrar a él, pero se recogen. Tiene un componente ambiental que ha sido criticado. Algunos ambientalistas han dicho que este reglamento, en su larga negociación, se ha perdido el tiempo en la materia ambiental, pero creo que se pueden extraer de su contenido, de su extenso contenido, algunos elementos interesantes que señalo aquí, como la necesidad de transparencia en la información de los ciclos de vida de los sistemas de inteligencia artificial, donde está en concreto citado el gasto energético. O, por ejemplo, la necesidad de establecer metodologías concretas, ¿no?, para analizar el gasto energético de agua, el consumo de esta inteligencia artificial en su ciclo de vida. O la instrumento del sandbox, que ya el propio Estado español, que acaba de presentar el Consejo de Ministros el proyecto de ley de uso responsable de inteligencia artificial, y que va la ESIA, ¿no?, que cita en nuestra ciudad, desde la que hablamos,
la Agencia de Supervisión de la Inteligencia Artificial va a manejar, va a controlar, va a supervisar también este instrumento tan interesante. A mí me parece interesante el sandbox, como también promover códigos de conducta. Aquí iría un poco la corregulación. El Estado, todavía en una tecnología inmadura, en un ámbito de incertidumbre, puede probar en espacios de prueba, pero luego promover códigos de conducta que no son de obligado cumplimiento, pero son recomendaciones. Esto existe y esto puede ser eficaz. Pero tenemos mucha regulación. Aquí es imposible entre todo. Hemos estudiado, ¿no?, cómo afectaría, ¿no?, nuestro derecho ambiental europeo, que afecta a todos los países de la Unión Europea. Tenemos que tendrían una derivada clara sobre la inteligencia artificial sostenible. Primero, la regulación de eficiencia energética. Y aquí ha habido una novedad muy interesante derivada de la directiva de eficiencia energética, que es reciente, es 2023, un reglamento delegado, una aplicación, y es exigiendo información de los centros de datos. Es una exigencia de información para centros de datos importantes, con un volumen de potencia considerable. Recojo en esta transparencia cómo la EXIA se está promoviendo también la promoción de eficiencia energética y está promoviendo la creación de estándares de sostenibilidad, un sello tecnológico no de obligado cumplimiento, pero que indicaría, ¿no?, un factor de sostenibilidad de algunos de estos centros de datos. O el tema del diseño ecológico. Aquí se ha hablado mucho. Cito ahí la ley europea del chip. Europa no se autoabastece de chips, está promoviendo, lógicamente, este importante elemento de la inteligencia artificial, los semiconductores, y en este reglamento reciente, que sería un poco adecuado hacia lo que sería el diseño ecológico de este elemento de la inteligencia artificial, que son los semiconductores, se habla en ese reglamento de nuevos semiconductores de próxima generación, y se cita, y ahí recojo en la presentación, que son respetuosos con la protección ambiental. Hay otro campo muy importante que afecta a la inteligencia artificial sostenible, que es la economía circular. Nos suena más de los residuos, pero es que esto también se aplica en el ciclo de vida de todo lo que interviene en la economía circular. Estarían, por ejemplo, los residuos que generan los aparatos, el hardware, todo lo que al final, y también una normativa muy reciente y muy interesante, y es el reglamento que se acaba de aprobar, el más reciente reglamento se acaba de aprobar sobre las materias críticas, esos minerales que necesitan todas las tecnologías de comunicación, informáticas, y que son escasas en Europa. Pues una llamada de atención a la importancia que tiene el utilizarlas bien o promover allí donde hay minas en Europa la explotación de estos recursos. Acabo ya en la clave regulatoria. Otro tema muy relevante, que es cómo las empresas, aquí pensemos las empresas de promoción de inteligencia artificial, tienen que dar a conocer su información no financiera. Y esto se refiere a la necesidad de informar acerca de su conducta ambiental. Esto sabemos que forma parte de las finanzas sostenibles que el Pacto Verde promocionó con fuerza. Ahí está la lucha contra el greenwashing, pero también está el reglamento de taxonomía, que establece qué actividades dañan al medio ambiente y por tanto no se puede entender que se puedan publicitar como sostenibles. Bien, todo esto, que era para el mundo empresarial como una especie de control que ambientalmente era razonable, se ha hecho un poco marcha atrás con las últimas medidas de febrero de hace escasamente un mes, el llamado Pacto Omnibus. Después del informe Draghi, donde decía que podía correr peligro la competitividad de nuestras empresas europeas ante la regulación existente, se ha dado un poco marcha atrás o se han moderado algunas de estas exigencias que afectan especialmente al paquete de información no sostenible. Ya, por supuesto,
algunos expertos hablaban de la reforma de la evaluación de impacto ambiental en Europa, que introdujéramos la evaluación de impacto en los centros de datos. Esto démoslo ya por perdido. Recojo aquí, por cierto, un proyecto de ley del Senado norteamericano que justamente era una ley de evaluación de impacto ambiental de la inteligencia artificial. Podemos imaginar que con el nuevo gobierno federal, la nueva administración Trump, esto quedará en el cajón. Finalmente, ¿qué ideas se pueden resumir con esto? Que lógicamente estamos ante un mundo convulso, pero un mundo donde confluyen dos, entre otras, grandes revoluciones, la digital y la ambiental, en la que nuestra vida depende de ello, que la cuestión de los algoritmos verdes debe de manejarse en este momento en un equilibrio entre esa sostenibilidad y la competitividad económica, que Europa tiene un poder regulatorio enorme, pero que tiene que aplicarlo con responsabilidad, porque ocurre que muchas de estas, gran parte de nuestras empresas no, están fuera de Europa. La regulación les puede afectar, pero más derivadamente, y que hay fórmulas no solo regulatorias, sino también la autorregulación o corregulación, que pueden ser también interesantes, códigos de conducta, el sandbox que el propio reglamento contempla, que pueden ser fórmulas regulatorias interesantes. Y acabo, pregunté a DeepSeek. DeepSeek, que es la revolución, ¿no?, de China, ¿no?, en relación con la inteligencia artificial, que no buscó el lograr un instrumento de inteligencia artificial, digamos, para ser energéticamente más sostenible, aunque es verdad, con muchos menos medios. Bueno, pues le pregunté, ¿qué nos dices, DeepSeek, acerca del futuro regulatorio de la inteligencia verde? Y me hizo gracia porque, bueno, pues como estos ingenios, ¿no?, nos hablan, dicen cosas interesantes, estándares que tiene que haber, certificaciones, la métrica del impacto ambiental en su caso, incentivos fiscales, integración de la IE en políticas climáticas, pero acaba diciendo el futuro regulatorio de los algoritmos verdes dependerá de su capacidad de combinar exigencia técnica, compromiso climático y equidad global. Todo un poco grandes palabras, ¿no? Pero me gustó, ya que este seminario lo promueve el PENAP, iniciativas como el PENAP, el reglamento de la Unión Europea de Inteligencia Artificial, herramientas de medición de huella de carbono, sentarán las bases, pero se requerirá cooperación internacional, porque estamos en un mundo global, para evitar brechas y garantizar que la IA sea un motor de sostenibilidad, no un lastre ambiental. Menuda tarea, asignatura pendiente en un mundo como el que tenemos ahora, donde desgraciadamente la sostenibilidad se ve como un enemigo para mucha actividad industrial, y sin embargo nos damos cuenta, y ha salido en la anterior sesión, que de ello depende nuestra vida, nuestra salud en este planeta. Bueno, y muchas gracias por vuestra atención. De acuerdo, muchísimas gracias, Francisco, por la charla, muy interesante. Y bueno, dejamos estos 5 minutos, si alguien tiene alguna pregunta o cuestión, que la haga por el chat, y si no, estamos pendientes del resto. Solo comentar que respecto a lo de DeepSeek, nosotros no hemos financiado nada del DeepSeek, no como broma o chascarrillo desde el penal, no ha habido financiación. Y bueno, si hay cualquier pregunta respecto a cualquiera de las dos charlas, podéis participar en este momento. Sí, bueno, los usuarios no pueden hablar. Si alguien tiene algún... Juanmi, no se te escucha, se te corta. Como que sí, que lo escribáis por el chat, y si alguien quiere hablar en persona, creo que tenéis que levantar la mano y te damos permisos para hablar. Eso es, les habilitamos el micrófono. Vale, Castro, ya tienes... Creo que ya te ha dado permiso Yago para hacer la pregunta en voz. Hola, buenos días. Bueno, ¿Se me escucha? Se te escucha, sí, se te escucha perfectamente. Quería preguntar realmente de dónde provienen los gastos realmente de la aplicación de la inteligencia artificial en la sociedad. O sea, porque como ha mencionado Francisco, tiene consumo de agua, pero también han dicho que hay un consumo de CO2 equivalente. No entiendo muy bien a qué se refiere esto. No sé si podrían explicármelo.
Bueno, yo no soy experto en huella de carbono. Hay muchas métricas. Se está estudiando en el mundo científico la medición de todo lo que supone el gasto energético del software, las redes, el hardware, los centros de datos. Yo no sé darte un poco la explicación. Hay muchos datos en la red de organismos muy referentes. Hay una fuente de información que me parece muy interesante, el Green Software, que es un organismo británico que reúne también grupos de investigación de toda Europa, que yo creo que tiene unos estudios bastante completos. Pero bueno, en el mundo científico quizá aquí Verónica Bolón es la experta, ahora que me doy cuenta que nos podría quizá dar idea, ¿no?, de esa evaluación de la huella de carbono. Bueno, yo por aportar algo, a ver, al final tenemos que pensar que estos algoritmos tienen sobre todo, y al principio se puso mucho el foco en esto, ¿no? Tienen una fase de entrenamiento, que es cuando los sistemas están aprendiendo, entonces eso al final son muchas horas de cómputo. Ahora se hace mucho en grandes centros de datos, ¿no? Entonces, al final, es consumo energético per se. Tiene también el impacto añadido de que estos centros de datos se calientan un montón y por lo tanto tenemos que refrigerarlos, entonces por eso se habla también de consumo de agua. Y aunque, como digo, al principio todo era fijarse en esa parte del gasto de entrenamiento, porque además es como invisible, ¿no? Tú no tienes por qué saber que ha habido meses en el que el sistema estaba aprendiendo, pero ahora con la cantidad de usuarios que estamos viendo de los sistemas de inteligencia artificial, pues también hay mucha preocupación por ese gasto de inferencia, que es cuando el modelo ya ha aprendido y hace algo nuevo, ¿no? Por ejemplo, con la moda reciente de estos últimos días de hacer las imágenes estas con estilo Ghibli o como se diga, con ChatGPT, pues ChatGPT ha sumado como 1 millón de usuarios en una hora o en un día, bueno, una cosa loquísima. Entonces, claro, o sea, el propio Sam Altman, el CEO de OpenAI, decía, nuestras GPUs se están derritiendo, o sea, no pueden ya con tanta computación que hay que hacer. Y obviamente esta computación, esto, simplificándolo mucho, tienes que pensar que son ordenadores que están enchufados y consumen energía como cualquier otro electrodoméstico de nuestras casas, pero nuestros electrodomésticos sí que tienen unas etiquetas energéticas que nos dan una idea de su consumo energético y su impacto medioambiental. Pero estos sistemas, como son algoritmos, como son software, pues por ahora no se está trabajando en esa concienciación. Entonces, bueno, espero haber aclarado un poquito de dónde viene este problema. No se te escucha. Sí, Juan, Perdón. sí, ahora sí. Decía que gracias por tu aclaración. ¿Hay alguien que tenga alguna pregunta más que hacer a nuestros ponentes? Recordad levantar la mano y os habilito el micrófono. Bueno, pues si nadie tiene ninguna pregunta más, vamos cerrando el webinar. De todas formas, recordar que estará grabado y se podrá ver cuantas veces se quiera bajo demanda. Muchas gracias a Universidad de La Coruña, Verónica, Lina y Francisco por vuestra colaboración y vuestra presentación. La verdad es que así da gusto, se hace mucho más fácil de entender todo esto que a veces sobrecoge un poco. Pues nada, muchas gracias a todos y estamos en contacto. Muy bien. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Muchas gracias a Gracias. vosotros. Hasta luego. Gracias, hasta Hasta luego. luego.